tecnología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Los Ángeles ha sido escenario en los últimos días de una creciente tensión política y social con manifestaciones, disturbios y un ambiente de polarización muy encendido. Un batallón de infantería de marina se ha unido a más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional que han sido desplegados en Los Ángeles. Esto en medio de las tensiones por estos operativos migratorios que se han realizado. El gobernador de California ha solicitado al presidente Trump rescindir el despliegue de tropas porque a criterio suyo constituye una grave violación a la soberanía estatal. Vamos a abrir el debate en Ángulo. Bienvenidos. Una ciudad estadounidense que una vez fue una gran ciudad, Los Ángeles, ha sido invadida y ocupada por inmigrantes indocumentados y criminales. Ahora, turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación. Instruyo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la fiscal general, Pam Bondi, en coordinación con todos los demás departamentos y agencias pertinentes, a tomar todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria y poner fin a estos disturbios. Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre. Gracias por su atención a este asunto. Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita. Y las protestas contra las políticas migratorias de Trump se están extendiendo a varias ciudades de Estados Unidos. Han empezado en Los Ángeles, continúan en Los Ángeles, donde se registraron estos disturbios, quizás los más violentos que se han dado, pero también hubo altercados en Sacramento, en San Francisco e incluso en Nueva York. Se prevé que incluso este martes haya una gran manifestación en la capital estadounidense donde ya ayer se registraron algunas protestas. La capital ha reforzado ya su seguridad porque además este sábado va a tener lugar un importante desfile militar en este contexto de tensión. Vamos inmediatamente a enlazarnos con el reporte de Roberto Macedonio, nuestro periodista en Washington. Te escuchamos, Roberto. ¿Qué tal, Ruth? La verdad que las manifestaciones se han extendido por todo el país. Ya no solo en Los Ángeles están llevándose a cabo esas protestas, también hemos visto, por ejemplo, en Nueva York, en Sacramento, en las principales ciudades de Estados Unidos y, por supuesto, también aquí en Washington. En las protestas que ha habido en la capital han sido frente al Departamento de Justicia, donde decenas de personas se han sumado a ese movimiento en contra de la política migratoria del presidente Trump. Eso ha coincidido
coincidido con el refuerzo de la seguridad en la Casa Blanca, que como ven está rodeada ahora por estas vallas, unas vallas que habitualmente no están aquí, acompañadas además de carteles en los que se pide a la gente que no las cruce, que es por lo tanto una línea policial. Ahora bien, lo que nos dicen los operarios es que este perímetro de seguridad se habría puesto debido a ese desfile militar que se está organizando el próximo sábado aquí en Washington, pero coincide el desfile con un momento de máxima tensión en el país, por lo que veremos tanto el sábado como durante toda la semana en la que hay algunos actos militares programados en la capital, un refuerzo de la seguridad. Mientras tanto, el presidente Trump y el gobernador de California siguen chocando, el último enfrentamiento debido al despliegue de fuerzas policiales y militares por parte de la Casa Blanca en Los Ángeles. Estamos hablando de marines, estamos hablando de la Guardia Nacional, de decisiones que se han tomado unilateralmente desde el gabinete del presidente sin tener en cuenta, en este caso, la posición del gobernador. Eso no ocurría desde hace 60 años y ha llevado a que ambas administraciones estén viviendo ahora mismo un momento de máxima tensión. Como ven, es un ángulo con muchos vértices. Por un lado, las protestas y por otro, la guerra política entre Trump y el que muchos consideran que podría ser, después de esto, el próximo candidato de los demócratas. Gracias por ese reporte desde la capital estadounidense, Roberto. Vamos a ponerlo ahora sobre la mesa de análisis aquí en Ángulo. Voy a saludar a quienes participan en el panel el día de hoy en Los Ángeles, California. Voy a darle la bienvenida a Kevin Alejandro Sarabia, abogado de la Clínica Jurídica para la Justicia de Migrantes en la Escuela de Derecho de Loyola Law School en Los Ángeles, California. Gracias por estar con nosotros, abogado, bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Gracias. En Estados Unidos voy a saludar a Eric Rojo, analista republicano. Gracias por estar con nosotros, analista Rojo. Bienvenido. Gracias. Buen día. Un buen día también para Ernesto Castañeda. Me acompaña desde Estados Unidos. Él es director del Laboratorio sobre la Migración American University. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Ruth. Gracias a los tres por participar. Kevin, voy a empezar con usted, ya que está en el sitio donde se desarrolla la protesta, porque todavía no cesa los enfrentamientos. Ahora se ha enviado refuerzo incluso para controlar las movilizaciones que se han dado. ¿Por qué de pronto lo que había sido convocado como una manifestación tranquila después se convirtió en una situación donde hubo disturbios, enfrentamientos incluso con la autoridad? ¿En qué momento se ha perdido el control, si es que esto se dio de esa manera, tomando en cuenta que ha sido un fin de semana bastante complicado, lleno de disturbios, en la que pues están también afectados algunos migrantes con estas redadas que se están dando? Y mientras tanto el presidente Trump justifica cada paso que da, incluso con el envío de un refuerzo a estos nuevos Marines que han llegado a la ciudad de Los Ángeles. Escuchamos su criterio con esta primera intervención. Sí, bueno, lo importante de platicar ahorita, ¿verdad?, es que pues estas manifestaciones son a causa de algo, ¿verdad? No nomás son así al azar. Así que durante esta administración hemos visto durante los últimos 6 meses el ataque ante la comunidad migrante, ¿verdad? Lo hemos visto en todo el país, como ha atacado a la comunidad migrante con sus políticas xenofóbicas, ¿verdad? Hemos visto cómo ha ido tras hasta las personas que lo están tratando de hacer de la manera correctamente, ¿verdad? Recientemente hemos visto cómo agentes de inmigración están esperando afuera de las cortes a las personas que quieren seguir su proceso legal, nomás quieren pedir su asilo y las están arrestando al salir de la corte. Ha expandido muchas cosas para atacar a la comunidad migrante, como la deportación expedita, ¿verdad? Ha quitado en muchas instancias el debido proceso, y es lo que hemos visto, que ha enviado hasta personas como El Salvador sin estos derechos humanos para la comunidad migrante. Y pues lo que estamos viendo es pues que las personas están respondiendo a estas políticas. Y pues sí, lo más reciente que ocurrió es que hubo estas redadas masivas aquí en Los Ángeles, una de las redadas más grandes y operaciones que hemos visto. Y eso va a tener una respuesta, ¿verdad?, de la comunidad, especialmente porque por los últimos 6 meses hemos visto
cómo ha estado pasando esto en todo el país. Así que, pues por lo que hemos visto, ¿verdad? Sí, sí hubo muchas manifestaciones este fin de semana. La mayor parte fueron manifestaciones pacíficas, ¿verdad? La gente nomás está pidiendo que sus derechos sean respetados y los derechos de los migrantes sean respetados. Como ya mencioné, ¿verdad? Esto del debido proceso, de las violentaciones de los derechos humanos. Y lo que hemos visto también, yo creo que porque se hicieron tan grandes estas protestas, es porque Los Ángeles, como ya saben, pues ustedes los que están viendo, es que Los Ángeles es una comunidad migrante, ¿verdad? Es una comunidad muy grande de migración, con una cultura de migración, así que van a responder a estos ataques contra su comunidad. Y también, pues más reciente hemos visto estas redadas masivas en el trabajo, ¿verdad? Indiscriminadamente están viendo como los Home Depots, y nomás están arrestando a cualquier persona que creen que sean migrantes. Así que, ¿cómo hacen esas determinaciones? Nomás agarran a cualquier persona que está trabajando en el Home Depot, las arrestan. A veces estas son personas que tienen documentos legales y las deportan. Así que es una respuesta a todas estas violaciones de derechos humanos que hemos visto. Gracias por esta primera intervención. Voy a darle la palabra inmediatamente al analista Rojo y preguntarle, después de esta narración que hemos escuchado del abogado Saravia, ¿se han violado los derechos civiles durante las protestas, durante las detenciones? Como él lo ha manifestado, dice, se están llevando sin ningún tipo de discriminación, van hacia los lugares donde hay población migrante, pero incluso los que están con papeles están siendo detenidos. ¿Cuál es su criterio, analista Rojo? Lo escuchamos. Me encanta oír cuentos de fantasía, pero obviamente esta es la fantasía de los sindicatos, de la gente de izquierda que están dolidos porque la mayoría del pueblo americano votó por un cambio para parar la invasión sin medida que permitió Joe Biden. Tenemos 12 millones de migrantes indocumentados y aceptaré que probablemente el 90% sea de personas decentes que quieren trabajar, pero no se cuenta que no solamente fueron migrantes de México, de América Central, son migrantes de todo el mundo, chinos, alemanes, rusos, una gran cantidad de chinos de edad militar. Entonces se enfoca la discusión sobre el migrante mexicano, sobre el migrante latinoamericano, sin enfocarnos en la realidad de lo que está sucediendo. Ahora, el sindicato supuestamente de representantes de trabajadores internacionales es un sindicato que financia estas revueltas. Estas no son revueltas naturales. Sí, habrá alguna gente que va a protestar naturalmente, pero son rápidamente infiltradas por dinero de George Soros, de diferentes sindicatos, y vemos que las protestas son en ciudades controladas por gobiernos demócratas. Y obviamente Los Ángeles no puede hablar muy bien de buen gobierno. Ya vimos el desastre que llevó la alcaldesa durante el permitir que se quemara la ciudad a su mitad, un gobernador que lo único que hace es levantar impuestos, y el pleito entre él y el Trump es de palabras. Él quiere ser presidente y se le está perdiendo su capacidad de ser presidente. El presidente Trump está actuando bajo la ley, requiriendo que los indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes criminales, sean sacados del país. Yo llevo más de 20 años apoyando la regularización del trabajador mexicano antes de la invasión. El trabajador mexicano siempre ha sido honesto, muy buen trabajador, de mucha producción para Estados Unidos, reconocido por todos, pero la situación de hoy es diferente. No es solamente el trabajador mexicano, es una mezcla de muchos países que se está ignorando, que se tiene que reconocer, y en las noches vienen agentes pagados a precisamente atizar. Y cuando hay una multitud es muy fácil de aventar una bomba, de hacer destrucción, de quemar coches, de romper muchas cosas, y la reacción masiva es muy fácil de generar. Pero se está actuando bajo la ley, no hay nada fuera
de la ley lo que está haciendo más que el emocionalismo de la extrema izquierda que no les gusta que haya orden y ley en el país. Gracias por esta primera intervención, Ernesto Castañeda. Si bien las encuestas de opinión muestran que las políticas migratorias del presidente Trump están siendo populares entre la mayoría de los estadounidenses, hay algunos de sus partidarios, incluso partidarios, que han expresado preocupación por tácticas empleadas hasta el momento. ¿Cuál es su criterio con lo que está sucediendo particularmente en Los Ángeles? Aquí tengo, por ejemplo, un mensaje de la cofundadora de Latinas por Trump, la senadora estatal de Florida, Ileana García, que en sus redes sociales puso: esto no es por lo que votamos. ¿Cómo usted ha visto lo que se ha dado en los últimos días en Los Ángeles? Adelante. Así es, Ruth. Incluso muchos de los votantes que votaron por Trump o hicieron campaña por él se han demostrado en contra de las redadas masivas que se están dando y que están deportando gente de Venezuela, de Cuba, que tenían protección temporal, el paro humanitario, que habían entrado con CBP-1. Entonces no es el caso solamente de ella, hay muchas personas que están diciendo esto. Otros que votaron por Trump quisieron creer que iba a deportar solamente a lo peor de lo peor, a los inmigrantes que estaban haciendo crímenes violentos o que eran en efecto miembros del crimen organizado o pandillas. Sin embargo, hay muchísima evidencia que está deportando a gente sin un background criminal. Incluso los datos que publica el Departamento de Seguridad Nacional demuestran eso. La mayoría no tienen un historial criminal, sino que están siendo deportados porque están en medio de un proceso migratorio o un proceso judicial, o porque su visa expiró, pero entonces tenemos o están indocumentados. Entonces tenemos el caso de deportaciones de menores de edad, de mujeres, amas de casa, trabajadores y demás. Y es cierto que en algunas, en general, las deportaciones sigue siendo popular esta deportación cuando no hay especificaciones. Pero cuando la gente pregunta por los soñadores, por la gente que está trabajando, por la gente que no tiene récord criminal, la mayoría de los americanos están en contra de estas deportaciones. Y también viendo estas encuestas de manera más cuidadosa, los independientes están en desacuerdo y más del 70 y tantos % de los demócratas están en desacuerdo en todas estas políticas migratorias, y son sobre todo los republicanos que siguen identificándose como tal y los miembros de MAGA que tienen el 80% de aprobación a estas políticas. Es decir, se ha polarizado y hecho el tema migratorio más partidista, por lo cual es un tema de los republicanos, pero es un tema que la gente que no votó, un tercio de la población, o la gente que no votó por Trump, está no solamente en desacuerdo, sino bastante en desacuerdo. Y lo interesante de lo que vemos en Los Ángeles, San Diego, Nueva York, es que está la gente, los ciudadanos promedios, ciudadanos estadounidenses, dispuestos a salir a las calles para demostrar su desacuerdo con estas políticas migratorias extremas. Quiero darle el turno de la réplica a Eric Rojo antes de escuchar nuevamente al abogado Sarabia. Adelante, Eric. Mira, un tema muy importante, las encuestas que se hablan, claro, cada quien las mide como quiere, pero las encuestas que han hecho hasta estaciones como CBS, MSNBC, que son totalmente de izquierda, demuestran que más del 50% de la población apoya la deportación de los migrantes. Un migrante indocumentado es ilegal, es violación de la ley estar en el país, ya sea porque te expiró la visa, porque entraste caminando y te dejaron entrar nada más porque sí, pero simple y sencillamente alguien que no tiene documentos legales para estar en el país es ilegal, está en violación de la ley. Entonces, eso es imposible de arguir en contra de ello. Muy simple. Abogado Sarabia, hablando un poco de la ubicación de estas redadas, las protestas posteriores que se han dado en la ciudad de Los Ángeles, esta ciudad de tendencia liberal en un estado controlado también por los demócratas, esto ha brindado de alguna manera, dicen algunos analistas, no sé si usted está de acuerdo, a la Casa Blanca un escenario público ideal
buscan mostrar avances en cuanto a la expulsión de inmigrantes ilegales, algo que fue ya promovido en el primer mandato del presidente Donald Trump, en su época de campaña también, y de alguna manera el establecimiento de la ley y el orden. Pues sí, es lo que estamos viendo, una escalación de la violencia estatal de parte del gobierno federal, ¿verdad? Por ahorita que están tratando de introducir la Guardia Nacional, los Marines y otras fuerzas federales del ejército. También nomás quería responder un poco a los comentarios que hicieron los compañeros también aquí, explicando un poco también, como estaban mencionando, ¿verdad? Que no me acuerdo de los nombres de las personas, pero que nomás están yendo contra las personas criminales, ¿verdad? Es lo que dicen esta administración, pero como lo mencionó él mismo ahorita, ¿verdad? Creen que todas las personas que entran sin permiso son criminales. Así que en esencia están yendo contra todos los 12 millones de personas que están aquí indocumentadamente en Estados Unidos. No nomás están yendo contra las personas criminales, ¿verdad? Según personas que cometen secuestros o crímenes violentos. Estamos viendo que están yendo contra todos, no más por ser inmigrante aquí en Estados Unidos, y pues lo admitió ahorita aquí en este noticiero. Y también quiero mencionar qué importante es la comunidad migrante para Los Ángeles, ¿verdad? Mencionamos ahorita un poco los fuegos que pasaron, lo mencionó también los fuegos que hubieron aquí en Los Ángeles recientemente. Y pues la comunidad migrante en una ciudad así como Los Ángeles es la que ayuda a reconstruir a Los Ángeles, ¿verdad? ¿Quién está reconstruyendo las casas? ¿Quién está reconstruyendo nuestra ciudad mientras pasó este incendio? Es la comunidad migrante la que está soportando aquí a Los Ángeles. También hablaron un poco, ¿verdad?, que de las manifestaciones, que a veces hay como daño a propiedad y cosas así. Y sí pasa, ¿verdad?, en estas manifestaciones, pero lo más importante, como abogado de la clínica jurídica de Loyola, es imposible no mencionar la violencia estatal que se está dando ahorita. Es imprecedente, no ha pasado, como mencionaron ya desde 1960, que el presidente llame a la Guardia Nacional sin el permiso del gobernador, ¿verdad? Eso no lo hemos visto, y es una manera de reprimir a las protestas que están pasando ahorita. Y esa represión es una violencia estatal que estamos viendo, ya es el ejército, ¿verdad? Es una represión más masiva contra las personas migrantes aquí en California, y pues estamos viendo que es una manera de que el presidente expanda su poder, ¿verdad? Es lo que hemos visto ya durante los últimos 6 meses de la administración, que sigue expandiendo y expandiendo su poder presidencial, y es una manera de quitarle el poder de los estados para que el presidente y el gobierno federal pueda tener más poder. Y se me hace muy chistoso porque los republicanos, de hecho, son los que siempre dicen que el Estado debe tener más poder, ¿verdad? El Estado debe tener más poder para ellos. Y en esta instancia son los que están protegiendo al gobierno federal, quitando el poder a los estados, ¿verdad? Y que tome el control del ejército para usar contra su propia población, ¿verdad? Y eso no se debería tomar a cabo. Y últimamente, ¿verdad? Del daño a la propiedad, nomás quería decir un poco, pues... Sí. Sobre esto, antes de avanzar en materia sobre esto, quiero darle la palabra ahora al analista Rojo con respecto a lo que usted ha mencionado. Analista Rojo, el gobernador demócrata ha destacado además crítico del presidente Donald Trump. Él escribió en sus redes sociales que el despliegue que se ha dado es una fantasía desquiciada de un presidente dictatorial. ¿Qué le responde usted a las afirmaciones que ha hecho Kevin con respecto a todas las críticas que se han dado desde autoridades demócratas en Los Ángeles particularmente? Mira, empecemos por el hecho de que el jefe de policía de Los Ángeles, además de que ser una ciudad de refugio, tuvo órdenes de no hacer nada por parte de la alcaldesa. Le prohibió a la policía actuar. Cuando las cosas salieron de la mano, el jefe de policía en conferencia pública dijo: no tenemos la capacidad de responder al nivel de violencia al cual nos estamos enfrentando. Él, claramente, como jefe de policía de la ciudad de Los Ángeles, lo dijo, lo cual dio la necesidad de que el presidente, ya que el gobernador no lo hizo, que era su obligación,
de, bajo el título 10 de la ley federal, activar a la Guardia Nacional. Ahora, recordemos que la Guardia Nacional son ciudadanos de los mismos vecindarios que están vestidos de civil todo el tiempo, que el fin de semana se ponen un uniforme para capacitarse como militares y responder. Entonces, la Guardia Nacional que está en Los Ángeles son ciudadanos de California, son ciudadanos de Los Ángeles que están ayudando a la policía a poner orden, a restringir a los violentos, no a abusar a nadie. Y no se ha abusado a nadie a pesar de las acusaciones. Y realmente, oímos estas fantasías políticas de la izquierda tratando de precisamente echarle más gasolina al fuego. Y vuelvo al tema de Washington. El desfile militar en Washington es porque celebramos el 250 aniversario de la creación del ejército, en la cual yo serví 31 años, y estamos enfocados en esa celebración, y estas fuerzas están creando, con la prensa que dice mentiras, distracciones que no tienen que ver una con la otra. Pero la realidad es, el presidente actuó de acuerdo con la ley, y cuando un gobernador no hace su función, es la responsabilidad constitucional del presidente de poner orden. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo, nos vamos al corte, pero antes los dejamos con una imagen que también ha llamado la atención. Bueno, en medio de las protestas que se viven, una periodista australiana que fue alcanzada por una bala de goma mientras daba su reporte en vivo en estas protestas en Los Ángeles. La reportera de Nine News, Lauren Tomasi, acababa de finalizar un reportaje en cámara cuando un oficial de policía armado con equipo antidisturbios detrás de ella, y se ve en la imagen, le ha disparado. La cadena de noticias ha informado que la reportera y el camarógrafo están bien de salud y van a continuar desarrollando su cobertura periodística. Los hechos ya están en materia de investigación. Volvemos luego del corte comercial. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Y el presidente Trump ha asegurado que si considera necesario de pronto invocar la ley de insurrección, lo va a hacer. Estas declaraciones justamente se dieron a conocer luego de ser consultados sobre el despliegue militar que se ha desarrollado en Los Ángeles, la primera vez en aproximadamente 60 años que un presidente toma una medida similar sin el consentimiento de un gobernador. Vamos a ver lo que puso en su momento en redes sociales el presidente Trump y luego le doy la palabra para comentarlo a Ernesto Castañeda. Señor presidente, respecto a California, ¿está usted dispuesto a invocar la ley de insurrección? Depende de si hay o no hay insurrección. Incluso si no planea invocar la ley de insurrección, ¿planea enviar tropas a Los Ángeles? Vamos a tener tropas por todas partes. No vamos a permitir que esto le pase a nuestro país. No vamos a permitir que nuestro país se desgarre como sucedió con Biden. Y lo hizo. Ernesto Castañeda, en el bloque pasado me quedó pendiente su intervención con respecto a este despliegue, a esto de invocar la ley de insurrección, que ya lo manifestó en su momento el presidente Trump, y también las declaraciones que hizo el analista Rojo y también Kevin Saravia. Adelante. En efecto, Ruth, para que las Cortes encuentren esto como constitucional y legal, hay varios procesos, hay varios pasos, requisitos que cumplir para que se puedan mandar tropas en activo dentro de Estados Unidos a hacer trabajo policíaco y no militar en sí, y para invocar el acto sobre la insurrección. Entonces, no es algo que él nada más pueda hacer porque quiere el presidente, tiene que haber razones. Y la pregunta que da en ese comentario es, bueno, ¿hay una insurrección aquí o no? Y la respuesta es muy simple. No estamos viendo una insurrección. Una insurrección significaría que la gente está armada, que está activamente atacando a fuerzas del orden y que su objetivo es derrocar al gobierno existente y tomar el poder político, como durante la Revolución Americana. Eso no es lo que estamos viendo. Incluso en Los Ángeles, sí,
hay imágenes de 5 o 6 autos que se automanejaban, que alguien prendió fuego. No sabemos si era alguien que era parte de la protesta o algún agitador. Les prendieron fuego, esa gente debe ser encontrada, puesta en prisión. Han habido detenciones a la gente que ha actuado violentamente o roto la ley durante estas protestas, pero el grosso, 99% de la gente participando, son ciudadanos, tienen a veces banderas de El Salvador o México para demostrar su orgullo étnico, pero no son agentes ni de México, ni de El Salvador, ni de Guatemala, ni de ningún otro país. Entonces no es una invasión de una fuerza extranjera, son ciudadanos americanos abogando por sus vecinos, por sus familiares, por sus trabajadores, por sus maestros, enfermeras y demás. No hay una invasión, no hay un descontrol, no hay un problema de orden. La mayoría de la zona metropolitana de Los Ángeles está muy calmada y donde están habiendo confrontaciones es a donde están llegando los agentes federales que no han sido invitados. Y el problema es que la gente que fue detenida en estas redadas no se le ha permitido en su gran mayoría hablar con abogados que están esperando representarlos gratuitamente, y muchos familiares no saben dónde están, y muchos de los que detuvieron ya han sido deportados a otros países. Por ejemplo, a una persona decía el Washington Post que la deportaron a México, un zapoteco indígena mexicano que trabajaba en esa fábrica en la zona de la moda de Los Ángeles. Le dijeron que firmara para que diera permiso de que le tomaran el examen de COVID. Firmó y ese era el aceptar la autodeportación. Él no entendía el inglés y lo engañaron. Entonces estamos viendo aquí que no se está siguiendo el debido proceso para deportar a la gente que ha cometido un crimen o que ha sido vista como que es una prioridad de deportación. Pero una insurrección no existe, no tenemos ahora. Ahora, Kevin Sarabia, hablando un poco sobre lo que se manifestó en el bloque pasado, quiero preguntarle el papel que están jugando a criterio suyo las fuerzas del orden dentro de este conflicto que se vive en Los Ángeles. ¿Hay neutralidad o parcialidad a criterio suyo? ¿De las fuerzas del orden? Sí. Bueno, es que en Los Ángeles es considerado un estado santuario, ¿verdad? Lo que significa esto es que se supone que las fuerzas del orden estatal, o estatales, perdón, de la ciudad no deben colaborar con inmigración. Eso es lo que significa, no tienen que enforzar las leyes federales de inmigración de los Estados Unidos. Pero lo que vimos un poco en las primeras redadas, más como el sábado y viernes, es que a veces la policía sí estaba poniendo como perímetros un poco para proteger a los agentes federales. Así que yo creo que por eso la comunidad también se puso muy enfadada contra la policía municipal, porque estamos viendo que estaban un poco violentando esta ley estatal de California, que es que la policía no tiene que colaborar con agentes federales de inmigración, ¿verdad? Así que sí hemos visto que la policía municipal ha estado en parte ayudando a agentes federales, poniendo perímetros o siendo como una barrera para ellos. Así que en esa instancia, pues no creo que sea algo neutral, ¿verdad? Así que eso es algo que aquí en Los Ángeles necesitamos pelear un poco más para que se respeten estos estados santuarios y que la policía no colabore con agentes federales, especialmente porque estamos viendo que, como ya comentó correctamente, que la violencia se escaló más cuando el gobierno federal se hizo presente, ¿verdad? La manifestación que hemos visto que tomó más atención en las noticieros fue la del domingo, que es donde se vieron los carros, ¿verdad? Y muchas de las manifestaciones. Pero eso fue más en respuesta como Trump dijo que iba a enviar la Guardia Nacional, ¿verdad? Antes de eso no hubo manifestaciones así y el 99% fueron manifestaciones pacíficas. Así que estamos viendo como Trump está usando o está enviando más ejército y eso está incrementando más las tensiones y está incrementando más la violencia del lado estatal contra la población aquí de Los Ángeles. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con más de Ángulo, las conclusiones también. Y el primero en tener la palabra va a ser el analista republicano Eric Rojo. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Bueno, y a partir de este lunes ya los nacionales de 12 países, incluyendo Haití, tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Esto también hay que mencionarlo. La decisión que fue anunciada ya por el presidente Trump. Otras 7 naciones, también entre ellas Cuba y Venezuela, restringida la entrada hacia los Estados Unidos. Como estaba previsto, al inicio de este lunes ya se puso en marcha esta orden que establece además un plazo de 90 días para que el secretario de Estado, Marco Rubio, presente un informe a Trump dándole seguimiento, recomendando si debe continuar o terminar, modificarse o complementar esta disposición. El nuevo decreto presidencial prohíbe la entrada a Estados Unidos de los ciudadanos de 12 países, mientras que otros 7 tienen algunas restricciones. Momento de las conclusiones, ya en ángulo. Voy a empezar con Eric Rojo. Eric, hablando un poco de cómo se puede controlar, bajar las tensiones, de todo lo que se ha dado en las últimas horas en Los Ángeles. Gracias, Ruth. Me encanta oír las lágrimas de cocodrilo de los colegas, pero la ley y el orden son la ley y el orden. Y simplemente la Guardia Nacional fue activada, pero no quiere decir que se hayan presentado ahí 2 segundos después. Toma tiempo eso. Entonces, las líneas de tiempo son incorrectas. La policía, que bajo sus leyes de la ciudad no deben de cooperar con las autoridades federales, ¿ok? Así es, pero no quiere decir que no pueden ayudar a poner orden cuando hay desorden. Y cuando hay desorden vienen también los saqueadores que aprovechan, y no se ha dicho nada de las tiendas que ya están robadas, violadas, por los que se aprovechan de esta situación que no les interesa la política de la demostración. Y repito que el jefe de policía dijo, no podemos controlar. Y hablando de insurrección, aunque no la hay todavía, cuando alguien lanza un cóctel molotov, eso es un arma, no tiene que ser un rifle. Gracias, Eric. Voy a continuar inmediatamente. Abogado Kevin Saravia, ya a manera de conclusión, hablando de estas tensiones que también veíamos en el reporte de nuestro periodista en la capital estadounidense, pues se han trasladado, se han dado también en otras ciudades del país. ¿Cuál sería su conclusión al respecto de estas manifestaciones? ¿Cómo bajar quizás las tensiones que se viven actualmente en Los Ángeles con estas redadas en la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos? Sí. Pues mi conclusión es, ya platicamos un poco, ¿verdad? Nuestra comunidad migrante está en una cuestión muy extrema de miedo, de confusión, y cuando el gobierno de Estados Unidos, específicamente ahorita el gobierno federal, implementa la Guardia Nacional o políticas de represión, eso nomás quita la confianza en la comunidad del gobierno de Estados Unidos para protegernos, ¿verdad? Estas manifestaciones, como dije, ya eran, por la mayor parte eran pacíficas. Y sí, a veces sí, ¿verdad? Sí quemaron unos carros a veces o aventaron cosas a la policía, pero el enfoque que tenemos que tener es, ¿qué es más importante? ¿Un individuo que hace estas cosas o el gobierno de una manera sistemáticamente haciendo persecución con la comunidad migrante, ¿verdad? Para mí lo más importante de notar en esto es la persecución del gobierno y la violencia estatal del gobierno, ¿verdad? Como platicamos un poco ya, están yendo contra las personas que entraron aquí legalmente, ¿verdad? Si entraron por la aplicación de CBP-1, si están buscando asilo en Estados Unidos, estos son procedimientos legales que la persona migrante tiene el derecho de ejercer y no están dejando ni ejercer estos derechos legales de las personas migrantes. Así que para bajar las tensiones, inmediatamente tienen que quitar la Guardia Nacional y el Ejército. El gobierno federal tiene que salir de Los Ángeles, ¿verdad? Esto hemos visto que nomás ha incrementado las tensiones, ya que, como ya mencioné, la comunidad está en miedo extremo y no está confiando de estas instituciones que están yendo contra nuestras familias, ¿verdad? Están yendo contra trabajadores del Home Depot, con nuestros hermanos, tíos, tías, a nuestros vecinos. Así que tienen que quitar la Guardia Nacional, tienen que haber investigaciones contra el abuso de las fuerzas de la policía, ¿verdad? Hemos visto en estas manifestaciones, a veces sí se enfoca un poco más en lo que hace los protestantes, pero la policía también está haciendo mucha violencia. Ahorita, anteriormente comentamos cuando un policía le disparó a una reportera de Australia, ¿verdad? Eso está pasando también contra nuestros ciudadanos aquí en Los Ángeles, que les disparan, y estas no son
aunque dicen que son balas que no son letales, si te pegan en la cabeza o en una parte crítica, pueden ser letales. Así que tiene que haber investigaciones contra este uso de la fuerza excesiva, y también tenemos que mantener esta promesa de que Los Ángeles y California va a ser un estado santuario, ¿verdad? Eso significa que la policía municipal no va a colaborar con los agentes federales y no va a implementar políticas de inmigración. Eso tenemos que ser muy firmes y últimamente, ¿verdad?, defender el derecho de las personas migrantes, no importa su estatus migratorio. Cualquier residente de Los Ángeles tiene que tener el derecho de manifestarse pacíficamente aquí en Los Ángeles, y eso la ciudad tiene que, pues, mantener esos derechos de las personas. Gracias. Culmino con usted, Ernesto Castañeda. Adelante. Sí, Ruth, en efecto es muy importante hablar de las realidades y no de las fantasías. Decía Eric que últimamente están llegando a Estados Unidos, sobre todo durante el régimen de Biden, gente de otros países que no eran de México. Y eso es cierto, se ha diversificado la migración, ha bajado la migración mexicana y ha aumentado la de otras partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, países como Venezuela, Colombia y Ecuador. Y la gente viene por las mismas razones, escapando de persecución, escapando de censura parte del gobierno si son periodistas, o las multas o lo que les quiere cobrar el crimen organizado si tienen pequeños negocios, y vienen aquí a trabajar, a sacar a su familia adelante, y no lo hacen a veces por gusto, sino por necesidad, por lo que enfrentan en sus países. Entonces, muy similar a lo que vimos con la larga historia de la migración mexicana. Entonces, no es bueno dividirnos, estamos sobre un futuro común, queremos hacer a Estados Unidos un mejor país aún y ayudar a nuestras familias en nuestros países de origen, mandando remesas y demás. Lo que este travel ban no ayuda en mantener las familias transnacionales que se puedan visitar de vez en cuando. En cuanto al tema de el traer a la Guardia Nacional a un estado en contra de los deseos del gobernador, es algo que no habíamos visto más que cuando en efecto se quería imponer una ley que era muy impopular, que mucha gente que había votado por los republicanos en ese momento querían seguir con las políticas y las prácticas de segregación en escuelas, restaurantes, transporte público, y aunque alguna gente de algún partido estaba a favor de eso, la ley, después del movimiento de derechos civiles, dijo que íbamos a cambiar la ley y hacer algo más egalitario, que no discriminara a alguien por ser blanco o negro. Y entonces hubieron desobediencia civil y en algunos casos se mandó a la Guardia Nacional para proteger que las niñas podían ir a las escuelas integradas. Pero hace 100 años con el Gilded Age había uso de la Guardia Nacional y el Ejército para deshacer huelgas. Entonces, ¿qué queremos escoger aquí? ¿El uso de la Guardia Nacional para ayudar a la ciudadanía o para imponer la voluntad de un presidente que está creando caos, desorden y distrayendo de las crisis reales que enfrenta Estados Unidos, como la economía y demás? Gracias, Ruth. Gracias también. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo, el debate sobre la situación en Los Ángeles. Donald Trump ha ordenado el despliegue de Marines en esta ciudad para contener las protestas por redadas migratorias, protestas que se han extendido a otras ciudades de los Estados Unidos. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy con sus puntos de vista. Kevin Alejandro Sarabia, abogado de la Clínica Jurídica para Justicia de Migrantes en la Escuela de Derecho de Loyola Law School en Los Ángeles, California. Gracias por haber estado con nosotros, Kevin. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por tenerme. Gracias también el haber tenido aquí el criterio y el análisis del analista republicano Eric Rojo. Gracias, Eric. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Un gusto también contar con Ernesto Castañeda, director del Laboratorio sobre la Inmigración American University. Gracias por haber estado con nosotros, Ernesto. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a los tres. Me despido. Esto ha sido Ángulo. Soy Ruth del Salto. Sigan con la señal de NTN 24.